mientras los chicos pasan, vamos a nuestro tema que hemos propuesto en esta tarde, cuyo título es Ventanas de Oportunidad. Y ya que estamos con la selección argentina, ahí lo tienen a Julián, a Enzo y a Alexis. Hoy, jugadores de la Premier League y del Torneo de España, pero en Qatar 2022, estos tres muchachos eran suplentes. El primer partido fue la catástrofe con Arabia Saudita, ¿se acuerdan? Ahí dijimos, wow, esperemos no volvernos. Y el técnico, Lionel Scaloni, un estratega, entendió que tenía que hacer cambios para asegurar la permanencia de Argentina camino al título. Saben que ellos no fueron titulares hasta el último partido de la serie de clasificación con Polonia. Los tres hicieron goles cuando los pusieron y aprovecharon la ventana de oportunidad y se hicieron titulares. No habían ni siquiera jugado como titulares en la finalísima en Wembley. Así que ellos vieron la ventana de oportunidad y la aprovecharon. El técnico también aprovechó la ventana de oportunidad que le daba el nuevo reglamento. Después del COVID 2020, la Asociación Mundial de Fútbol, la FIFA, decidió que en los partidos se podían hacer 5 sustituciones en 3 ventanas de oportunidad. Y ustedes van a ver que los técnicos cuando se ven, dice, tiene la última ventana y pone toda la carne en el asador para dar vuelta al partido. En esa oportunidad, estos 3 muchachos aprovecharon la ventana de oportunidad. El técnico aprovechó esto y Argentina salió campeón. Y yo quisiera, a la luz de la Biblia, hablarles de las ventanas de oportunidad que nos da Dios. Saben que la Biblia está llena de ventanas de oportunidades y particularmente les quiero hablar del Evangelio de Marcos, capítulo 6, que allí hay 6, 7, 8 eventos, milagros, relatos, donde hay ventanas de oportunidades que Jesucristo le da a personas, algunos las aprovechan y otros las pierden. Y vamos a encontrar allí cuáles son algunos principios para que aprovechemos esta noche la ventana de oportunidad que nos da Dios para un cambio de vida. Mis queridos, las cosas que todavía no hemos podido cambiar en nuestra vida, en nuestra pareja, en nuestro matrimonio, no es porque Dios no tiene poder para hacerlo, porque Dios es todopoderoso. A veces somos nosotros a quienes nos cuesta aprovechar esas oportunidades. Incluso en este capítulo 6 vamos a descubrir cómo los discípulos en esa oportunidad no aprovecharon hasta más tarde esta ventana que el Señor les daba. Así que vamos a Marcos capítulo 6. Yo me voy a detener solamente en el versículo 34. Hay 2 versículos que son claves. Quiero hablarles del 34 y al final del 52. Si ustedes arrancan el capítulo 6, van a ver una sucesión de Jesús en movimiento. Recuerdan que cuando comenzamos marzo, desafiamos a toda la iglesia a leer el Evangelio de Marcos. ¿Quiénes han leído Marcos? Bueno, muchos, muy bien. Yo les animo a que lo lean. En los grupos pequeños vamos a estudiar el Evangelio de Marcos y lo hemos titulado Jesús en movimiento, porque Marcos se concentra en los milagros, en los hechos y en los eventos de Jesús. Utiliza muchísimo la frase y enseguida Jesús, y es un Jesús en movimiento. Y este capítulo 3 es un concentrado. Jesús viaja 32 kilómetros desde la ciudad de Capernaum a su ciudad de nacimiento, que era Nazaret. Por eso le decían Jesús Nazareno, porque él había nacido en Belén, pero había sido criado en la carpintería de su padre José en Nazaret. Ya un año antes en Nazaret lo habían querido matar. ¿Se acuerdan cuando lo querían despeñar y él pasa en medio de ellos porque no era su hora todavía? Y él llega a la sinagoga de Nazaret, abre las escrituras, las lee, la empieza a explicar y sus parientes que lo conocían de chiquito, que lo habían visto con el papá trabajar en la carpintería, dice, pero ¿no es este el hijo de María? ¿No son estos sus hermanos? Y no pudo Jesús hacer grandes milagros, solo unos pocos en Nazaret, por la incredulidad de esta gente. Yo pienso lo dramático de una ciudad, de una familia, de una comunidad, donde Jesús tiene toda la bendición preparada y por la falta de fe la bendición no llega. No es que Jesús no podía hacer milagros, algunos hizo,
Pero siempre la obra de Dios va de la mano con la fe del que clama, del que busca. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe tiene que ver con creer que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que lo que tiene preparado para mi vida es mejor y yo puedo ir y clamar confiando que lo que Él me va a dar en su voluntad es lo mejor. Yo estoy orando por algunos milagros. Lo sabe el Señor y yo y nadie más. Y yo no sé si el Señor me va a responder de la manera que yo le pido. Sí sé que me va a responder de la manera que yo necesito. Y eso es lo mejor. Pero yo tengo fe. Como aquel leproso cuando fue a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes. Como Job que decía, yo sé que todo lo puedes. Nadie duda que Dios puede. A veces Él quiere hacer las cosas de una manera, no como la que yo espero. Y el problema es que a veces mi incredulidad y la dureza de mi corazón no me permiten recibir la bendición de Dios. El relato se va agolpando y luego de Jesús enseñar ahí en Nazaret, más adelante aparece el relato de Herodes matando a Juan el Bautista y tiene la oportunidad de arrepentirse y no se arrepiente. Y esta fue una oportunidad perdida porque Herodes podría haberse arrepentido. Es más, él respetaba a Juan el Bautista y sabía de sus palabras, pero su ambición, su borrachera pudo más y tuvo una oportunidad perdida. Más adelante avanzamos y encontramos este relato, la tan famosa alimentación de los 5.000. Jesús está en medio de la multitud, cae la tarde, la gente tiene hambre, las multitudes lo seguían de un lado para otro al Señor, de tal manera que Él se retiraba un poquito con sus discípulos para orar, buscar su presencia, y de pronto por donde iban la gente aparecía, se comunicaba, y había más de 5.000 hombres, yo calculo que en total eran 20.000 personas, si sumamos la esposa, los chicos, o tal vez más. Era imposible darles de comer, no alcanzaba ni 8 meses de salario de un trabajador para darle de comer a todos, sencillamente pan y un poco de pescado con sal. Lo cierto es que ustedes se acuerdan, aparece un niño con 5 panes y 2 peces, el Señor multiplica, les empieza a dar a cada uno. ¿Saben que el verbo griego que dice y le dio a la gente da la idea que cada vez que Jesús daba se multiplicaba? Era un milagro increíble, extraordinario. Y sobraron cestas llenas de peces. Pero me quiero detener en medio de ese relato en que allí hubo una multitud que aprovechó la oportunidad para que el Señor lo bendiga. Pero vamos a notar que los discípulos no la aprovecharon. Después más adelante, Él los manda sabiendo que iba a haber una tormenta, la tormenta se desata, Él viene caminando sobre el mar y ellos no terminan de creer que Él es el Mesías, pero más adelante Dios hace la obra en sus corazones. Y este versículo nos da 3 pistas de cómo recibir la bendición de Dios, cómo permitir que la oportunidad de Dios cambie mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué me toca a mí cuando la oportunidad de Dios viene? Porque como siempre decimos, de lo imposible se ocupa Dios y de lo posible me tengo que ocupar yo. Y este versículo nos da 3 pistas. Observe. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vean las letras en color violeta. Jesús vio. Jesús sintió, tuvo compasión y Jesús actuó. Y lo que Jesús quería enseñarle a los discípulos y a nosotros es que tenemos que aprender a ver como Jesús, a sentir como Jesús y actuar como Jesús. ¡Wow! ¿Fácil o difícil? Difícil. Porque somos humanos, porque tenemos miserias, porque arrastramos muchas cosas. Es tan impactante esta frase del Señor que trataba de impactar en los discípulos, que después van a ver ellos, por el corazón endurecido, no lo pudieron entender. Pero finalmente, ya lo vamos a ver, después que Cristo resucita, lo entienden y se convierten en lo que eran, cristianos, pequeños Cristos. Es decir, aprendieron a ver con los ojos del Señor. Aprendieron a atar sus emociones a las pasiones de Dios. Y aprendieron a hacer como prioridad lo que Jesús hacía. Quizás yo necesito en esta noche un encuentro renovador con Cristo. Porque hace rato que no puedo ver ni a mi propia vida ni a la gente con los ojos de Dios.
Quizá necesito un toque del Señor para empezar a sentir compasión y no vivir una vida tan narcisista, tan egoísta como muchas veces vivimos. Quizá necesite hoy aprender cuáles son las cosas que el Señor quiere que yo haga como prioridad en mi vida. Ver como Jesús, sentir como Jesús y hacer como Jesús. Vamos al primero, ver lo que Jesús ve. Dice la Biblia que Jesús vio las multitudes. ¿Saben que cuando uno va en el Evangelio, siempre cuando Jesús hacía un milagro, veía al necesitado? En el capítulo 1 de Marcos, por ejemplo, cuando él ve un leproso, dice que lo vio y tuvo compasión de él. Cuando se encontró con la viuda de Naín, que había perdido a su único hijo y estaba desesperada y la vida se le había terminado y había tocado fondo, cuando la ve, siente compasión con ella y en consecuencia de esto actúa. En este relato bíblico, las multitudes eran miradas de una manera por Jesús y de una manera por los discípulos. Recuerden que aquí estamos en el principio del ministerio del Señor, con lo cual todo el trabajo que Jesús tenía que hacer en el corazón de ellos era un largo proceso transformador. ¿Recuerdan las series que estudiamos, Procesos que Transforman? En esas series hablábamos cómo Dios trató con la vida de Jacob y cómo Dios trata con nuestra vida en tiempo, en proceso. Desde que recibí a Cristo como Salvador, ya han pasado más de 50 años y Dios sigue trabajando en mi vida y tiene que trabajar en mis ojos, en mi corazón. El problema es que si yo no aprovecho la ventana de oportunidad, Jesús ve a las multitudes y las mira como ovejas que no tienen pastor. Una figura muy común en la economía agropecuaria de la gente de Palestina. Para los discípulos eran un problema. Y entonces yo me empiezo a hacer preguntas. ¿Cómo me veo a mí mismo? ¿Cómo me ve el Señor? ¿O como mi pasado y mi historial y lo que me dijeron en mi casa y lo que me dijo mi mamá y mi abuela y mi padre y me convencieron que yo no tengo arreglo? Me convencieron que yo no voy a arrancar nunca. Me convencieron que yo nunca voy a dejar esas ataduras. Y me veo a mí mismo, pero Dios me ve diferente. Ese versículo de Hechos 11:23 hizo referencia ayer el pastor Guillermo Piovano. No sé cuántos de los que están aquí, imagino que muchos no pudieron estar. Vamos a levantarlos al canal de YouTube, a los dos mensajes. Sencillamente extraordinaria la palabra de ayer. Impactante, desafiante. Escúchenlo de nuevo si vinieron, porque realmente es un desafío tremendo y coincide 100% de la visión de nuestra iglesia para este año. Y él hizo referencia de todo el capítulo 11, lo recorrió, la fundación de la iglesia de Antioquía. Y aquí estamos viendo a un señor que se llamaba Bernabé, que era levita, que era judío, y que sus ojos habían sido impregnados toda la vida de que la salvación y la gracia de Dios solo era para el pueblo de Dios, los judíos. Pero de pronto los que son perseguidos por la persecución de Esteban empiezan a llegar a territorios de personas que no son judías, son los gentiles. En la Biblia se le dice gentiles a los no judíos. Y empiezan a compartir el evangelio y la gente se empieza a convertir. Y hay una expresión que habla de la mano de Dios. Dios no tiene manos, Dios es espíritu. Pero es una expresión en la cual refleja el poder y la bendición de Dios. Dice que la mano de Dios estuvo sobre ellos y gran número creyó. Y fueron añadidos a la iglesia una multitud. Entonces, la iglesia de Jerusalén manda un Señor lleno de compasión, un Señor que era un restaurador, un Señor que no juzgaba a la gente, un Señor que no condenaba, pero un Señor que tenía un cuadradito, lado por lado por lado, judío, 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 judío. Y llega ahí y ve que el evangelio llega a los gentiles. ¿Y qué hubieras hecho vos? ¿Y qué hubiera hecho yo? En pensar a buscar el pelo al huevo. Que es muy linda la bendición, pero vos sabés que mi hijo empezó a venir a la iglesia, se encontró con Jesús, parece que está cambiando, pero vamos a ver si es cierto. Me encontré con Jesús, Cristo ganó mi vida y estoy tratando de que mi esposo, mi esposa, mi pareja venga a Cristo, pero vamos a ver si es cierto estos cambios, si perduran. Y de pronto él viene y ve la conversión y la Biblia dice, y cuando llegó, vio las evidencias de la gracia de Dios
y se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Cuando hablamos de ver con los ojos de Jesús hay una palabra clave y esa palabra se llama gracia. ¿Qué es la gracia en la Biblia? Es el regalo, es la concesión, es el portal de bendición de Dios. La gracia es todo lo que Dios puede hacer en una persona y no importa su historial. Así que Bernabé viene, ve que no son judíos, el servicio no era como en Jerusalén, el enfoque no tenía que ver con su pueblo, era muy distinto y en vez de quejarse y criticar o condenar, vio a la gente como la ve Dios. Vio a la gente como la ve Dios. ¿Cómo puedo verme a mí mismo y ver a las personas como las ve Dios? Bueno, en primer lugar, para que yo pueda ver a las personas con la misma gracia con la cual ve el Señor, necesito fundamentalmente conocer cómo me ve Dios a mí. Miren, ver a las personas con la gracia de Dios es enfocarse no en el historial de la persona, sino en lo que Dios va a hacer con ella una vez que se encontró con Jesús. Eso significa que cuando alguien se encuentra con Jesús, cualquier crítica, condena o acusación que tenga que ver con la vida pasada está anulada, está cancelada. Sí, pero mirá, tené cuidado porque ese muchacho, sí, pero mirá, ¿creemos en la gracia de Dios o no creemos? ¿O es solo un discurso? El problema es que a veces nosotros no podemos ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Mirá, en el capítulo 1 de 1 Timoteo, Pablo habla de su conversión, entre muchos capítulos. Y él habla de lo que era su pasado, y habla de que había sido injuriador, blasfemo, perseguidor. Se acordaba de todos los que había quitado los padres a los chicos, sus manos llenas de sangre persiguiendo a los cristianos. Y en el camino a Damasco se encuentra con Jesús, y a partir de ese momento él dice: pero fui así, con un historial terrible, porque lo hice en ignorancia, pero la gracia de Dios fue más abundante que todos mis errores. Por eso el apóstol dice que cuando abunda el pecado, ¿qué sobreabunda? La gracia de Dios. Entonces, para verme a mí mismo, me tengo que ver como Dios me ve. ¿Qué te impide ver la gracia de Dios en tu vida? ¿Qué me impide ver ese Dios que puede cambiarme, que puede perdonarme, que puede restaurarme? ¿Por qué me sigo condenando, me sigo acusando y sigo cancelando la bendición de Dios? ¿Por qué sigo enganchado en el pasado, en los errores o en las palabras que dijo mi mamá y mi papá? Vos nunca vas a cambiar, vos siempre vas a ser un inútil, vos siempre le vas a fallar a Dios. O las que yo tengo en mi propia conciencia, le fallé una vez, 2 veces, 3 veces, yo no arranco más. Y no me puedo perdonar a mí mismo. Y no puedo ver la gracia de Dios en mi vida. Cuando uno no puede ver la gracia de Dios en su vida, es imposible que la vea en la vida de los otros. Bernabé había visto la gracia de Dios en él, que lo había perdonado, transformado, y estaba abierto y expectante a todo lo que la gracia de Dios puede hacer en esta vida. Miren, en este auditorio hay muchísimas personas donde la gracia de Dios ha hecho milagros. Yo podría llamarlos uno a uno y pedirle que den testimonios. Y en cada testimonio diríamos: wow, lo que Dios ha hecho en su vida, lo que ha dejado, cómo ha cambiado, cómo está transformando su vida. Todavía hay batallas, todavía hay lucha, pero puede ver la gracia de Dios. Y entonces digo, cuando yo veo cuán bueno, cuán amoroso fue el Señor, yo cambio mis ojos, escuchá, para ver diferente a mi pareja. Ustedes saben que cuando mi mamá me llevó de la mano a la iglesia, yo tenía 5 años. Y mi mamá conoció a Cristo como Salvador, pero mi padre nunca quiso creer, hasta 8 años después que se entregó a Cristo. Yo recuerdo a mi mamá llevándonos a la playa del Parque del Sur, allí en la zona sur de la ciudad, y nos pedía: oren por papá, oren por papá. Y su testimonio fue tan fuerte que el día que mi papá se convirtió y se entregó a Cristo, yo dije: milagro. Ahora, ¿qué podía ver en el futuro mi madre que nos insistía que oremos? Que la gracia de Dios en un momento se iba a manifestar en esa persona. Por eso nunca descartes lo que la gracia de Dios no descarta. ¿Por qué nos cuesta tanto ver la gracia de Dios en un hijo? ¿Por qué siempre miramos el medio vaso vacío?
¿Por qué no es más fácil criticar la conducta de un hijo o la conducta de un esposo o la conducta de una pareja y no orar y estar expectante de lo que la gracia de Dios puede hacer? ¿Por qué nos cuesta ver la gracia de Dios en las personas nuevas que vienen a la iglesia, en los nuevos discípulos? Mirá, si yo no puedo ver la gracia de Dios en las personas, cancelo mi ministerio y no sirvo más al Señor, porque entonces mi fe es muy pobre. Pero bendito sea Dios que creo en su gracia, transformando las vidas. Ayer Guillermo nos habló de Marcos 8:25. Allí está el relato de Jesús con un hombre ciego. Y el versículo 25 dice, y entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos, su vista totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Detenete en esa frase. ¿Qué le pasaba a este hombre? Era ciego. Jesús escupe, le pone las manos y el hombre empieza a ver. ¿Qué ves? Veo gente como árboles. Pero vuelve a hacer el segundo toque, nos hablaba de esto Guillermo, y de pronto él ve a la gente y ve a Jesús con claridad. Ayer Guillermo nos decía, necesitamos el segundo toque del Señor para ver lo que no hemos podido ver. Quizá esta sea una noche para empezar a ver a mí mismo y al Señor y a las personas como la ve Jesús. Quizá tenga que pedirle, Señor, unge mis ojos con colirio para que vea el mensaje de las 7 iglesias. Allí lo que se hacía era, se refregaba los ojos con un ungüento para que la gente pueda ver lo que no podía ver. Quizá tengas que pedirle al Señor, déjame ver en mi esposo, en mi mujer, en mí mismo, en mi hijo, en mi discípulo, tu gracia que hasta ahora no he podido ver. Primer desafío, ver con los ojos de Jesús. Segundo desafío, sentir la compasión de Jesús. Dice el relato, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Si usted nunca leyó el relato, sé que muchos lo han leído, este es un parrafito de cuando Jesús cuenta esas 3 historias, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y lo cuenta en base a religiosos que preguntaban, ¿por qué el maestro se sienta y está con pecadores y publicanos? La gente que era rechazada en la sociedad en los tiempos de Jesús sentía todo el tiempo la condena de los religiosos. Desde la imposibilidad de ir al templo para adorar, desde el rechazo de los corderitos que tenían una mancha, desde la imposibilidad por ser publicano y pecador. Y Jesús, disruptivamente, revolucionariamente, decide acercarse y ser compasivo a todas las personas que la religión rechazaba. En el relato que hemos visto, en el versículo anterior, dice que Jesús vio las multitudes y tuvo compasión. De las muchas significados que tiene esa palabra en el griego, hay uno que quiero resaltar. ¿Saben cuál es? Ponerse en el lugar del otro. ¡Wow! ¿Cómo puedo sentir como sentía Jesús y no sentir como sentían los discípulos? La gente hambrienta, la gente con necesidad de escuchar la voz de Dios, la tardecita caía y los discípulos lo miraban y la gente era un problema. Y Jesús los miraba y para Jesús era una oportunidad. ¿Lo veo como un problema o lo veo como una oportunidad? Depende de cómo siento frente a las personas. Para muchos de los que estamos aquí como cristianos, yo digo, gente igual problemas. Bienvenidos a una iglesia de gente rota. Bienvenidos a la familia de la fe. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos miserias, todos necesitamos la restauración de Dios. Ahora, para que la bendición y el poder de Dios se manifieste y yo sea un pequeño Cristo, no solamente tengo que ver a la persona como la ve Dios, sino que tengo que tener el mismo sentimiento que tiene Dios. Entonces viene la pregunta personal e incómoda. ¿Cuál es la pregunta? Cuando veo las personas, ¿soy una persona apática, insensible, como los discípulos me los quiero sacar de encima?
o Jesús puede transformar mi corazón y me puedo volver una persona compasiva. ¿Saben que la palabra misericordia que aparece allí en la parábola, movido a misericordia, es una palabra compuesta en el latín que significa miseria y corazón? Vuelvo a insistir, es la idea de ponerse en el lugar del otro. Entonces, para sentir con el corazón de Jesús, yo lo primero que necesito es experimentar la misericordia de Dios en mi propia vida. Dios es un Dios de misericordia. En Juan capítulo 6, versículo 36, el Señor Jesucristo dice: sean ustedes misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Los salmistas escribían de la misericordia del Señor y repetían decenas de veces: porque para siempre es su misericordia. El apóstol Pablo, en el relato que les dije, dice: yo fui recibido a misericordia, porque la gracia de Dios fue más grande que todos mis errores. ¿Cómo puedo experimentar la misericordia de Dios en mi vida? Bueno, yo necesito contemplar cuán grande es mi pecado, cómo armé la vida sin Dios, cómo he tomado todas mis decisiones centradas en mí mismo, cómo le he fallado al Señor. Y a pesar de todo eso, la Biblia habla de la inmensa misericordia, sobre todo concentrada en la cruz del Calvario, como hemos recordado en primer turno. Cuando yo empiezo a conocer al Señor, escúcheme bien, porque el secreto de la vida cristiana no está en las reuniones que yo vengo. Ah, ¿no? No. Esto es bueno, pero ahí no está el secreto. El secreto de la vida cristiana no está en las actividades que yo desarrolle. Y está mal, no, está bien, pero ahí no está. El secreto de la vida cristiana empieza y termina en mi relación con Dios, en mi intimidad con Dios. Porque es ahí donde yo descubro la inmensa misericordia de Dios. Es allí cuando solo en su presencia, con su palabra, me miro en el espejo de la Biblia y veo cuán pecador soy y cuán amoroso es el Señor. Y digo, ¿cómo puede ser que Dios se haya acordado de mí? Yo soy un granito de arena en este universo gigantesco y a pesar de todo, Dios me vino a buscar. A pesar de todo, Dios pensó en mí. Lo que hizo el Señor es lo que hizo en este relato de Marcos capítulo 6. Me vio a mí, yo era parte de la multitud. Me vio a Gustavo, yo era parte de esa multitud. Y al verme, tuvo compasión de mí y me dio una oportunidad. Y también lo hizo con tu vida. Cuando uno se llena de la misericordia de Dios, el corazón de uno es teñido, escucha bien, sanado, restaurado para empezar a latir con el corazón de Dios. Hay un escritor, Mariano Senewald, que escribió un libro, Las pasiones del corazón de Dios. Para mi vida fue un antes y un después descubrir cómo latía el corazón de Dios, cuáles eran las pasiones de Dios. Y después puse en el otro platillo cuáles eran mis pasiones. ¿Saben qué encontré? Que no había tantas coincidencias. Estoy en un problema. Estoy en un problema. Si las pasiones de Dios están acá y las mías están acá, algo tiene que ocurrir con mis pasiones para que se unan a las pasiones de Dios. ¿Y cuáles son las pasiones de Dios? Dios ama a las personas, al perdido. Yo necesito amar a los que se pierden. Decime, ¿en tu familia hay personas que se van al infierno? ¿Y? Nada, que se vaya. Muy bien. Hasta que llegue el velorio y el Espíritu Santo inquiete tu corazón y te des cuenta que no le compartiste a Jesús. ¿Cuáles son las pasiones del corazón de Dios? El amor por los necesitados, por los que más necesitan la ayuda del Señor. Y esa compasión de Dios por su pueblo, por los necesitados, por la salvación de todas las naciones. Acá estamos repletos en este salón. Y la obra de Dios termina en Javier de la Rosa 39. No. La obra de Dios es hasta lo último de la tierra. Cuando yo miro la obra en los países que en este momento están a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. Ojalá que no. No sé hasta dónde va a escalar el conflicto. Solo sé que la venida del Señor está más cerca que nunca. Ahora, en medio de eso, allí hay personas que nunca escucharon hablar de Jesús. Y el corazón y la compasión de Dios está ahí. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? Involucrarme, orar, clamar, ser parte de esto del corazón de Dios. ¿Sabes que cuando uno se llena de la compasión de Dios, por primera vez
se empieza a poner en el lugar del otro. Y te voy a mostrar un pasaje que quizás nunca leíste en el libro de Hebreos, donde es clara la palabra diciéndonos cuando un cristiano tiene compasión se pone en el lugar de otro. Mira, Hebreos 13:3, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: acuérdense de aquellos que están en prisión. ¿Cómo te tenés que acordar? Como si ustedes mismos estuvieran presos ahí. Acuérdense de los que son maltratados. ¿Cómo me tengo que acordar? Como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. ¿Saben qué es eso? Eso es empatía. ¿Saben qué es eso? Eso es ponerse en el lugar del otro. ¿Saben qué es eso? Renunciar a uno mismo y mirar a las personas como la ve el Señor. Cuando uno se llena de la compasión de Cristo, se abre un panorama extraordinario de la obra de Dios, no dentro de las cuatro paredes de la iglesia. De hecho, hoy aquí hay muchísimos amigos que nos visitan y la compasión y el amor de la familia de la fe se tiene que manifestar en acercarnos, saludarnos y no estar saludando siempre a los mismos, porque es parte de esa compasión. Pero la verdadera compasión es cuando pasamos esa puerta, porque la misión de la iglesia más importante no está en venir a la iglesia. Se lo enseñaba en un discipulado esta semana. Estamos chipeados para venir a la iglesia, pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser iglesia. Y ser iglesia traspasa estas paredes. Es ser iglesia en los grupos pequeños, en los trabajos, en la ayuda mutua, en los contactos de la vida. Y es ahí donde aparecen las personas necesitadas. Y es ahí donde aparece el compasivo. Y entonces yo voy caminando por la vida, ya no en la iglesia, y puedo ser el levita y el sacerdote que pasó de largo, o puedo ser el buen samaritano que tiene empatía y se ocupa del otro. Pregunta, ¿qué nos pasó en nuestro corazón? ¿Qué nos pasó que nos hemos vuelto tan insensibles? ¿Qué nos pasó que esta sociedad tan materialista, tan hedonista, tan narcisista? ¿Qué quiere decir narcisista? Pensar en uno mismo. ¿Qué nos pasó que hemos perdido la sensibilidad del Espíritu Santo para ser compasivos? ¿Qué nos pasó que escuchamos las personas que se mueren sin Cristo y no se mueve el amperímetro de nuestro corazón? Quizás necesitaremos ir a los pies del Señor y decirle: Señor, cambia este corazón de piedra y vuelve a latir tu presencia y tu espíritu para volverme en una persona compasiva. Hablamos de ver como Jesús, hablamos de sentir como Jesús, fin. Hablamos de actuar como lo hace Jesús. Cuando Jesús ve la multitud, ¿qué hace? Lea el pasaje y deténgase un minuto. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Les da de comer? No les da de comer. ¿Qué es lo primero que hace? Les enseña la palabra. Porque lo que Jesús hace es ver la necesidad eterna de las personas. Gustavo, si viene una persona con hambre, pobrecito, no come hace 2 días, si no le doy de comer no puede ni pensar ni escuchar. Obvio que es así. Y lo entendemos, Santiago habla mucho de ese concepto. Ahora, la necesidad número 1 de las personas es la eternidad de su alma, es la transformación de su vida por el poder de la palabra. No es reunir o entretener, es que la verdad de la palabra de Dios produzca cambios en nuestra vida y en los otros. Imagínense cuando le bajaron al Señor allí en Marcos capítulo 2, el paralítico con los 4 sogas y se lo ponen delante y todo el mundo dice: lo tiene que sanar, lo tiene que sanar, lo tiene que sanar. ¿Qué dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. Señor, te lo bajamos para que lo haga caminar, porque tus pecados te son perdonados. Ahora, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar tus pecados, lo levantó y él se fue caminando. Pero la necesidad número 1 es esa. Entonces, cuando nosotros hablamos que cómo tenemos que actuar de la manera que Cristo actuó. Fíjate lo que dice en Juan 13, Jesús había lavado los pies de los discípulos. El ambiente había sido impregnado de un Cristo que ellos esperaban rey y se convierte en siervo. Estaban choqueados, los discípulos estaban choqueados, no podían entender lo que había hecho el Señor. Y como esperando una soguita más, una explicación más del Señor, Él les dice esto. Les di mi ejemplo, la palabra ahí es griego, una marca, un impacto de vida. Les di mi ejemplo para que lo sigan y hagan lo mismo como yo he hecho con ustedes. Los procesos espirituales de la vida ocurren cuando yo
dejo que el Espíritu Santo me vaya cambiando, dejo que la palabra de Dios cambie mis valores, mis principios, y escuchá, y voy soltando mis malos hábitos, y voy soltando mi mal carácter, y voy soltando mis ambiciones, y voy soltando mis amarguras, y me voy incorporando de todo lo que Jesús es. ¿Y qué hizo Jesús? Les habló de la palabra. Por eso quiero ir terminando aquí. Nos quedan muy poquitos minutos. En esto de ejemplo. Cuando hablamos de ver como Jesús, necesitamos la gracia del Señor. Cuando hablamos de sentir como Jesús, necesitamos la compasión del Señor. Cuando necesitamos aprender a actuar como Jesús, necesitamos el ejemplo del Señor. Este pasaje de Antioquía es muy particular. Pablo y su equipo habían predicado y a causa de su predicación, los judíos habían armado un alboroto, apedrearon a Pablo y lo dejaron como muerto. Así que yo estoy frente a un Pablo que no tiene la vida acomodada. No estoy frente a un Pablo en un auditorio como este, que la gente es amigable, es empática con el predicador. Acá lo habían apedreado y se estaba muriendo. Y fíjate lo que dice, vinieron unos judíos que persuadieron a la multitud, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos. Se levantó, un milagro, y entró en la ciudad. Impresionante Pablo. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en la ciudad, y acá viene lo que es más importante de la iglesia, hacer muchos discípulos. Ayer fuimos bombardeados por la palabra para cuál es la prioridad que tiene que hacer la iglesia. No son las reuniones, aunque ayudan, no son los eventos, aunque ayudan, no son las actividades cuando ayudan. Estamos para ser discípulos. Por eso, mis queridos, tengo que decirle que en este año 2026 la columna vertebral de esta iglesia es la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos. Y el desafío de ayer fue pedirle al Señor que te dé un discípulo. Y como sé que hay mucha gente nueva acá, y quizás yo le hablo de un discípulo y no tiene idea de qué estamos hablando de que si Jesús perdonó tus pecados y transformó tu vida, ahora lo que espera es que eso se reproduzca en otra persona. Y que Él te va a presentar fuera de este lugar o dentro de este lugar a alguien que necesita conocer a Jesús, y una vez que conoce a Jesús, necesita que vos lo acompañes, le enseñes las verdades, lo conviertas en un discípulo, que Él a la vez se multiplique en otro discípulo. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? Para eso. Cualquier otra cosa que haga la iglesia y no tenga que ver con eso, estamos fuera de la Gran Comisión. Por eso actuar como Jesús es hacer lo que Él hizo con los 12 apóstoles. Es lo que Él hizo con una multitud de discípulos que le vieron ir al cielo y que les encomendó que hagan lo mismo. Por eso la medida de la transformación de mi vida está íntimamente ligada con una pasión de hacer discípulos. Quiero terminar con el versículo 52 de este relato. Este capítulo me llamó la atención, el versículo 34, donde aprendimos que la ventana de oportunidad tiene que ver con ver, sentir y hacer como Jesús. Escuchen, los discípulos ven todo, escuchan todo, escuchen bien, ven el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, escuchen bien, lo ven a Jesús caminar sobre el agua, ven que Jesús calma la tempestad, ven los milagros del Señor. ¿Y cuál es el resultado? Ese, versículo 52. Este versículo habitualmente en Marcos 6 se pasa de largo y yo lo vi como un hallazgo. Dicen que porque aún no habían entendido lo de los panes, porque estaban endurecidos sus corazones. Flaco, estuviste con el Señor. Flaco, estuviste en la tempestad con Él. Viste los milagros y todavía, ¿será el Mesías? ¿Será el Cristo? Tenemos que esperar a otro, como Juan el Bautista. ¿Sabés que cuando vos recorres Marcos, escuchá bien, en el capítulo 6 habla de un corazón endurecido por la incredulidad? Seguí leyendo, llegás al capítulo 8 y no entienden lo que le hablaba de las levaduras de los fariseos y dice otra vez, tenían el corazón endurecido por la hipocresía. Y lleva el capítulo 16, que es el último capítulo de Marcos. Jesús está resucitado, irrumpe entre los 11. ¿Y saben qué dice la Biblia? Que les reprochó, escucha, la incredulidad
y la esclerocardía, la dureza de su corazón. 16 capítulos del Evangelio y no aprendieron. Yo creo que todos nosotros somos un poco así. Quizás yo hubiera sido uno de ellos. Ver las grandes cosas que Dios hace, duro. Y el mundo nos enfría, amigos míos. Y el sistema nos endurece el corazón. Y las redes sociales nos sacan de la realidad y nos ponen en un mundo virtual que no tiene nada que ver con el Señor. Y ahí vamos por la vida y pasan los años, duro el corazón, hasta que Dios quebranta el corazón. Y ahí, mi querido, la vida cambia completamente. Esos muchachos que estuvieron 16 capítulos endurecidos, véanlo en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, versículo 13, ya habían resucitado. Y al ver el valor de Pedro y Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, señoras y señores, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. Jesús nos cambia la vida. Jesús nos quebranta el corazón. Su amor es irresistible. Y saben que al ver allí ese versículo, yo digo, ¿cuánta paciencia tuvo Dios conmigo? Tantos años en la iglesia, tantos mensajes escuché, tantos mensajes prediqué, y Él sigue tratando con la dureza de mi corazón. ¿Para qué? Para aprender a ver la gracia de Dios. ¿Para qué? Para aprender a sentir la compasión de Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que es prioridad en esta vida. Porque, amigos, como dijo Jack Wilson, cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo, nada más. Tal vez en esta noche vos sentís que sos como los discípulos, como yo, que hay durezas en el corazón que no permiten ver, sentir, actuar como Jesús. Necesitas un doble toque del Señor como el ciego, ¡pac! ¡Pac! Para poder ver las cosas. Decirle al Señor que lo haga esta noche y Él lo va a hacer. Necesitas que tu corazón sea roto, quebrantado, para dejar de vivir para uno mismo y mirar la compasión. Somos partícipes de la empresa más extraordinaria del planeta, poder la redención de la humanidad. Necesitamos empezar a ver que nos tenemos que concentrar en hacer discípulos. Pero quizás hay aquí personas que dicen, Gustavo, yo necesito un encuentro con Jesús para que mi vida empiece a cambiar. Bueno, este es el momento, esta es la noche, aquí está el Señor, y con el mismo amor que trató con los discípulos quiere tratar con vos. Lo que tenés que hacer es abrir tu corazón a Cristo, pedirle perdón por tus pecados, reconocer que Él te ama, porque te ama y me ama tal cual somos, y recibirlo como tu Salvador. Tal vez en esta noche la ventana de oportunidad para muchos no es recibirle como Salvador, es volver al Señor, porque estamos lejos, estamos fríos, estamos duros. ¿Qué tiene que hacer Cristo con vos y conmigo en esta noche? Vamos a orar, vamos a inclinar la cabeza, cada uno con el Señor, estamos terminando. Decirle, Señor, cambia mis ojos, cambia mi corazón, cambia mis actitudes, te necesito, Señor. Lléname de gracia y de misericordia, ayúdame a ser compasivo. Pero tal vez hay aquí un hombre, una mujer, un muchacho, una señorita que ha venido y dice, yo necesito a Jesús, tengo la vida destruida, estoy tan cargado por mis pecados. Bueno, quiero animarte a que hagas una oración de fe ahí donde estás. Le pidas a Jesús que entre en tu corazón, te perdone y empiece a cambiar tu vida. Y como todos los encuentros con Jesús, la manera es una oración de fe, un encuentro con Él. Y yo te voy a ayudar a que puedas orar y sentir el perdón y la bendición de Jesús en esta noche. ¿Querés hacerlo? ¿Estás lista? Ora conmigo, decile así. Ahí donde estás. Señor Jesús,
Orá conmigo, decile así: Señor Jesús, en esta noche necesito de ti. Señor, reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te recibo como mi Salvador. Decile así: Señor, te recibo como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos con la cabeza inclinada, todos orando. Si oraste conmigo con fe, Jesús ha entrado en tu corazón y ha transformado tu vida, te ha perdonado. Quisiera conocer quiénes lo han hecho y les voy a pedir una señal de fe. Levanta tu mano y volvéla a bajar. ¿Quién lo ha hecho? A ver. ¿Quién ha orado? Dios te bendiga. Hacia atrás. ¿Quién más? ¿Quién más lo ha hecho? Levanta tu mano al cielo. ¿Quién más que nunca ha orado al Señor? Dios le bendiga, Señor, allá atrás. Perdón que no la veía. ¿Quién más? Aquí a mi derecha. ¿Alguien más necesita encontrarse con Jesús? Bien. Se van a acercar algunos consejeros para ayudar. Si tenés una carga, podés ir a orar con los consejeros. El pastor Roque viene aquí para cerrar en este momento. Roque.